Hola, ¿qué tal amigos de Adicción CDMX? ¿Cómo están? Yo soy Edwin Ramos desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Los invito a que veamos una entrevista que le realizamos al escritor, al periodista, al cronista, al miembro activo del Seminario de Cultura Mexicana y también miembro del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, Jorge Pedro Uribe Llamas, quien nos contará sobre su nueva publicación Crónicas de la Conquista de México, de Tenochtitlan a CDMX, y si les parece, acompáñenme a conocerlo. Pedro, es un gusto y un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Igualmente, estoy muy bien y te agradezco la invitación, querido Edwin, de platicar acá en el Salón España, que es un sitio muy importante para mí y me siento como en casa platicando contigo en este lugar. Y bueno, de las primeras preguntas que referente a tu obra, ¿no? En este caso, el libro que ya mencionamos y que vuelvo a mostrar al público para que lo vean. Porque Pedro, este libro lo escribes, estaba leyendo, ¿no? El prólogo entre 2018, ¿no? y 2021. Obviamente pasamos el tiempo de la pandemia que aún seguimos, pero ¿cómo fue que pues, se te dio esta idea de compilar, ¿no? estos escritos en este libro? Al igual que los libros anteriores, se trataba de compilar diferentes piezas y ensamblarlas en un mismo trabajo. Solo que aquí estaba yo dándome cuenta de que uno de los trabajos era mucho, mucho más largo en comparación con los demás. Y un día pensé, ¿por qué no uso ese trabajo, esa crónica muy larga, como hilo conductor, a partir del cual yo puedo ir ensamblando, concatenando los otros relatos, de forma que se cree un continuum, un corpus en el que el presente y el pasado están dialogando, en el que no hay una linealidad o una progresión, porque la propia realidad no es así, la historia tampoco es así. Entonces, si bien el hilo conductor es el relato de la conquista, la caída de Tenochtitlan en particular, la verdad es que esta crónica va y viene de 2017 a 1521 y de pronto estamos en 2019 y volvemos a la Noche Triste en 1520 y luego el 13 de agosto del 21, de 1521, pero de pronto volvemos a 2020 y a la pandemia. Y entonces yo me doy cuenta, y espero que el lector también lo haga, de que todo se relaciona de manera muy orgánica, de que en realidad pasado y presente son capaces de dialogar. Y este es un recurso narrativo que yo no estoy descubriendo, naturalmente, del que ya han echado mano pues otros autores en el pasado, ¿no? Cuando tú lees Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, por ejemplo, pues te das cuenta de que es el mismo recurso, claro que exacerbado. Diferentes tiempos ocurriendo al mismo tiempo, porque así es la realidad, máxime la realidad mexicana. Es como un mural, como el mural del Palacio Nacional, en el que todo está pasando al mismo tiempo. Ahí está Maximiliano y ahí está también la Malinche, en el mismo plano. Algo así es el juego que hay detrás de esta narración. Y tu estilo, como bien dices, ahí queda impreso. Y me gustó mucho este juego literario, digámoslo así, ¿no? Que como ya bien nos mencionaste, pues fuiste jugando. Porque es cierto, es una realidad que vivimos, que hay muchas cosas, ¿no? Y no siempre la historia, ¿no? Te la pinta como debe de ser, porque pues también hay cuestiones que pasan. También, qué bueno que mencionaste a Vargas Llosa como una referencia, ¿no? ¿Qué otras referencias, pues en este caso, en tus crónicas, ¿no? podemos encontrar a la gente que nunca te ha leído, que a lo mejor nunca había escuchado de ti? Bueno, lo de Vargas Llosa no es tanto una referencia porque no es realmente por ahí mi narrativa, pero yo si tuviera que compararme o declarar algún tipo de influencia directa o indirecta, yo diría que en los propios epígrafes del libro ya está sugerido. ¿Puedo? Claro, claro, adelante, adelante. Es tu En, creación. muchas gracias, Edwin. Hay un poeta español llamado José Gutiérrez. Hay un autor centroeuropeo que es Elías Canetti. Hay una canción de Astrud, que es un grupo de pop español que a mí me gusta. Está el escritor George Perec.
eh, hablando de lo difícil que es hacer un rompecabezas. Aquí ya se puede ver que lo mismo bebo de la música pop que de la literatura centroeuropea o que de un espíritu lírico de la poesía o de la literatura, la narrativa contemporánea, etcétera. Creo que los escritores, cualquiera que sea nuestro tema, nuestro interés o nuestro tono, bebemos de diferentes fuentes, ¿no? Y también lo menciono aquí en algunas de las primeras páginas. Altamirano, López Velarde, Fernando Benítez, Elena Poniatowska, sí, mexicanos, pero también Corpus Varga, español, Joseph Roth, otro centroeuropeo, Cabrera Infante, cubano, y luego aquí está Lucía Berlín, y luego está aquí Carlos Fuentes. Pues son lecturas que me acompañan y que por lo mismo me tocan al momento de producir estas narraciones en las que, mira, de manera ya muy, muy frontal, yo te diría, Elena Poniatowska, yo he aprendido de ella, o creo haber aprendido de ella, a escuchar, a que el protagonista no es el narrador, el cronista, el autor, sino que uno se tiene que quitar de en medio para dejar ver al lector lo que está ocurriendo. Lo importante no es el autor, lo importante es el tema que el autor está tocando. Y aquí está en la dedicatoria. Para todos los que no me leen, como Alexandre, un verso de Vicente Alexandre, para todos los que no me leen, pero con énfasis en el me. Es decir, para todos los que no me leen a mí. O sea, lo importante aquí no soy yo. Ustedes van a ver mucha primera persona, muchas anécdotas, estoy hablando mucho de mí, pero no soy yo el centro de esta narración. Y todos aquellos que se den cuenta de que no soy yo el tema del libro, pues a ellos está dedicada la obra. En este caso, también me gustaría preguntarte, de este compilado de crónicas, ¿cuál es la que recuerdas, ¿no? ¿Cuál es la que te llenó más, ¿no? ¿Y cuál es la que se te hizo más difícil? Porque nos acaba de decir algo bien importante también, el cronista escucha, es el narrador omnisciente, no sé, a un lado, como lo acabas de mencionar. Sin embargo, ¿cómo es que no te gana también a ti, ¿no? Como narrador, digo, es algo, lo haces muy profesional, ¿no? En este sentido. Muchas gracias. Mira, no sé si omnisciente, porque al final yo sigo buscando mi voz, como todos los escritores, ¿no? O sea, no es un puerto al que llegues nunca. Y siempre estás probando, intentando, probando nuevas rutas, nuevos derroteros, tratando de ver por dónde puedes ir abordando la narración de la realidad, ¿no? Pa' pronto, ¿qué es la realidad? ¿Qué es el paso del tiempo? ¿Qué es la historia? ¿Qué es México? Hacerse estas preguntas me han inspirado a escribir este libro. Spoiler, las respuestas sigo sin saberlas. Entonces, paso de un tema al otro con mucha facilidad. Soy muy disperso y hay muchas digresiones. Entonces, de pronto estoy hablando de algo que no tiene nada que ver y de pronto estoy hablando de Oaxaca y de pronto vuelvo con Hernán Cortés y luego estoy en Viena o en París y luego estoy en Chimalhuacán. Parece que no tiene nada que ver y que estoy disperso, pero todo está debidamente calculado para que haya una ingeniería que funcione, ¿no? O sea, me gustaría darte algún ejemplo, ahorita no me llega alguno a la cabeza, pero generalmente cuando yo me hago un desvío y hago una digresión hacia Viena, 2 frases antes he sugerido que voy a hacer esa digresión. Entonces, bueno, voy de un lado a otro y me preguntabas que cuál de estas piezas Tu favorita, ¿no? Porque también se sufre, ¿no? Mira, yo creo que la del terremoto del 2017, esa crónica fue publicada originalmente en La Tempestad, una revista de artes que a mí me gusta mucho, y al final les pedí que la bajaran de la página de internet porque yo quería seguir trabajándola. La nutrí, la ejercité, la manoseé y al final logré una crónica que habla de lo que estaba pasando el día del terremoto y al día siguiente, me parece. Y esto lo ensamblé con la caída de Tenochtitlan
parece forzada el ensamblaje. Quizá algún lector encuentre que sí es forzado, pero según yo no es forzado, tiene algo que ver. Porque yo estoy hablando de cómo se simbra la sociedad mexica después de la caída de Tenochtitlan, y del mismo modo que me pongo a hablar del terremoto del 2017, también me pongo a hablar de la pandemia, que la pongo a dialogar de alguna forma con los brotes de viruela y con toda la invasión biológica que hubo a partir de la llegada de los españoles a Mesoamérica, ¿no? Yo creo que lo del terremoto y lo de la pandemia son relatos que a mí me hincharon el corazón especialmente, pero a decir verdad, todo lo que aparece en este libro está ahí por una razón, porque yo sentía que cabía en el relato, en mi relato de la caída de Tenochtitlan, que es un relato, vuelvo a decir, de índole cubista, que va del pasado al presente, que se desvía, que está lleno de digresiones y que es mi manera de explicar la caída de Tenochtitlan. En resumidas cuentas, yo te diría, Edwin, que la caída de Tenochtitlan y la expedición cortesiana y la conquista en general es un proceso que se entiende mejor desde el presente que situándonos en 1521. Porque al final yo no soy historiador, yo soy cronista. Entonces me interesa siempre más el presente que el pasado. Estoy abordando el pasado desde el presente. Al hilvanar todos estos relatos, pues creo un rompecabezas y cada una de estas piezas, para contestar tu pregunta, pues me ha parecido una pieza valiosa. Justo eso te iba a preguntar porque me acordé ahorita, ¿no? Que estuviste dando durante la pandemia, ¿no? Esta plática, ¿no? De la caída de México de Tenochtitlan, incluso me parece que se publicó en la revista Mexicanísimo, ¿no? Y es lo que, y qué bueno que ya te adelantaste, ¿no? A decirlo. Padrísimo esta labor que estás haciendo. Y también, pues, cuéntanos un poco, se vienen presentaciones, digo, esta no es una presentación oficial, sin embargo, se vienen presentaciones de tu libro próximamente. Sí, vamos a estar en alguna que otra feria del libro aquí en la Ciudad de México, pero también fuera. Y ya más adelante supongo que habrá noticias que pueda yo compartir. Ahorita estamos en enero de 2023. Ve tú a saber qué pase de aquí a abril de 2023. A lo mejor me muero esta noche y esta es la última entrevista que di y a lo mejor ninguno de mis planes se concreta y esta es en realidad la única presentación del libro que pude haber dado, ¿no? Entonces, más que anticiparme, yo te diría que sí, hay planes de presentarlo y de que el libro se mueva por todo el país. Es un libro que ya está disponible en las principales librerías del país entero, porque además, del mismo modo que yo viajo del pasado al presente y de 2017 a 1521, también viajo geográficamente. Y entonces en un relato de la conquista de Tenochtitlan, de la caída de Tenochtitlan, yo me atrevo a irme a Campeche, al puerto de Veracruz, a la ciudad de Aguascalientes, a París, a Chimalhuacán. Entonces, realmente estoy en muchos sitios, a pesar de estar narrando un sitio en particular, ¿no? Y eso lo pueden hacer notar en sus redes sociales, porque te viajas mucho con esta Tamara, ¿no? De Anda, ¿no? Sí. Les gusta mucho la gráfica, ¿no? Popular. También, a ella le encanta y ella en su Instagram se especializa en eso, ¿no? Y entonces con ella he hecho algunas exploraciones que aparecen aquí en este libro, por ejemplo, por Naucalpan. Me gusta mucho pasear por México en general y por otros lados también. Entonces, es un libro que yo creo que le habla a otras entidades y no solamente a la Ciudad de México. Jorge Pedro, ¿cómo definirías, desde tu punto de vista, porque cada cronista, ¿no? Define la crónica a su modo, desde su perspectiva, desde las vivencias, ¿no? ¿Cómo es tu definición de crónica, la tuya? Me gusta tener en cuenta lo que en algún sitio escribió Carlos Monsiváis, me gustaría parafrasearlo. En la crónica priva los ambientes y los personajes por encima de los acontecimientos. No es que los acontecimientos no sean importantes, pero resultan más imprescindibles la descripción de ambientes y los personajes y los diálogos que los propios hechos per se, ¿no? Esa definición a mí me complace, me parece conveniente. También creo que la crónica es, como ha dicho Juan Villoro, el ornitorrinco de la prosa que te permite estar
lírico y de pronto histórico y de pronto la primera persona y de pronto el relato de acontecimientos, de pronto haces periodismo, de pronto estás haciendo narrativa, literatura y entonces se crea, pues no sé si un ornitorrinco o un monstruo de Frankenstein, pero es es una posibilidad muy grande que en realidad toda la literatura tiene estas posibilidades, pero la crónica especialmente. La crónica puede salir de su casa con pantalones de mezclilla, sudadera con la que durmió, de pants como un pijama, lentes oscuros, chanclas y corbata. Y como que nadie te voltea a ver mal, porque al final pues eres la crónica y la crónica puede salir hacia la calle. Tal vez otros géneros no pueden salir hacia la calle. Sí pueden, pero causarían mayor asombro. Tienen sus famosas formas, normas y demás, ¿no? Muy, muy ortodoxos, ¿no? Ese es el asunto. Y sí pueden, o sea, pero a lo mejor llamarían más la atención. En cambio, la crónica ya estamos acostumbrados a que así funciona. Por supuesto. Y eso me parece muy cómodo y me parece también un reto. Y además, Jorge Pedro, de este libro, ¿qué otros proyectos vienen en camino para ti? Bueno, el premio Cervantes, el premio Nobel, Perfectísimo. todas las medallas que entreguen todos los gobiernos, todos los premios, sobre todo de índole económica, todos los dineros que me quieran dar, todos los premios, medallas, oro, El Patreon, todo, ¿no? todo lo que me quieran dar de premios, siempre y cuando yo pueda redituar de ese premio, bienvenidos sean. Pero a lo mejor eso no pasa, entonces tengo que ponerme más con los pies sobre la tierra y desear que yo pueda seguir con salud y con el entusiasmo de pasear por México y de descubrir nuevas vetas o de revisitar sitios y temas y personajes que ya he visitado antes y que nunca se me vaya el asombro por este país, que es un país de países. Así como la crónica es un género de géneros, México es un país de países, por eso la crónica queda muy bien en México. Y mientras las cosas sigan por ahí, mientras México siga siendo diverso, bravo. Y mientras yo siga siendo curioso, bravo. Si una de esas dos cosas deja de funcionar, pues entonces se acaban mis planes. Pero si esas dos cosas siguen funcionando, yo te diría que mis planes son seguir explorando, seguir leyendo, seguir hablando con la gente, seguir escribiendo y seguir publicando libros, ojalá. Así va a ser. Porque Pedro, nos hablaste que has ido a Naucalpan, a Chimalhuacán, creo que Ixtapaluca, una vez vi una de tus stories al nido, ¿no? ¿Qué parte del Estado de México te gusta? ¿Qué sonido? ¿Qué color? ¿Qué comida? Bueno, perdón que lo diga porque todo el Estado de México a mí me encanta, pero si tuviera que escoger un lugar, sería la región de Texcoco. Recientemente estuve en la montaña de Texcoco, allá en el pueblo de Santa Catarina del Monte, pero también me gusta mucho, creo que mi consentido es Tepetlaxtoc y también Papalotla me gusta mucho y Huexotla, pero sobre todo Tepetlaxtoc, que es un municipio aledaño de Texcoco, que es mi consentido. Y todos los años yo paso mi cumpleaños en Tepetlaxtoc y a mí me gusta mucho ese municipio y hay una crónica dedicada a Tepetlaxtoc en este libro. ¿Qué color? Me gusta ese verde apagado que se ve en la carretera, que tan característico del altiplano central. Me gustan esos cielos nubosos, con nubes, que quedan muy bien con esos verdes apagados, esos verdes oliváceos, esos verdes marciales, que son los cielos del altiplano, y en el Estado de México uno encuentra eso, y en el Estado de México uno encuentra muy buen pulque, en el Estado de México uno encuentra muy buena comida en general. Se me hace agua la boca. Excelente. Porque Pedro, finalmente, compártenos tus vías de contacto, redes sociales, donde puede encontrarte el público que nos escucha, nos ve. Pues en todas las redes sociales, excepto TikTok y excepto OnlyFans. Estoy como Jorge Pedro Uribe Llamas, o como Jorge Pedro Uribe, o como Jorge Pedro. Es muy fácil dar conmigo en realidad, y voy a estar muy agradecido de que me agreguen, de que me saluden y de que podamos platicar. Yo soy muy platicador por redes sociales, entonces me gustaría mucho estar en contacto con aquellos amigos que estén viendo esto. Por supuesto, y no dejen de leer. Muchas gracias, Edwin. Este libro se consigue en todas las librerías del país realmente, y
y se está vendiendo muy bien. Entonces vayan rápido por él antes de que se acabe, porque es un libro que pues le está yendo muy bien y estoy muy contento por eso. Muchas gracias, Edwin. Por supuesto, a ti, Jorge Pedro. Pues amigos de Adicciones MX, agradecemos a Jorge Pedro, ya decíamos, comunicador, escritor, cronista, miembro del Senado de Cultura Mexicana. Mil gracias por tu tiempo. Gracias a ti, miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana y también integrante del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Y bueno, pues las entrevistas se acaban así con un apretón de manos, ¿no? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias.